Bienvenidos, esto es Informe Extra. Hoy vamos a analizar un proyecto de ley presentado en el Congreso del Perú. Un proyecto que, de aprobarse, afectaría la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes. El autor de este proyecto es el congresista Waldemar Cerrón, del Partido Comunista llamado Perú Libre, el partido que llevó a la presidencia al golpista Pedro Castillo y el partido que es liderado por su hermano desde la clandestinidad, Vladimir Cerrón, quien está prófugo de la justicia desde hace casi un año. Para analizar este tema nos acompaña Lucas Gersi, abogado constitucionalista y analista político. Lucas, gracias por acompañarnos. Estimado Tito, ¿cómo estás? Muy bueno estar contigo en el programa. Gracias por la invitación y un saludo muy especial a toda la audiencia. Gracias, igualmente. Bueno, a través de una reforma del reglamento del Congreso, este proyecto propone la creación de una comisión de fiscalización de jueces y fiscales para que ellos compartan los expedientes con la mencionada comisión. Desde una perspectiva constitucional, ¿cómo analizas este proyecto de Waldemar Cerrón? A ver, mira, Tito, el Congreso de la República del Perú, una de las potestades que tiene es la potestad de fiscalización. Y el Congreso del Perú, entonces, fiscaliza a todo tipo de autoridades, ¿no? Es muy frecuente que el Congreso envíe cartas, fiscalice, haga preguntas, por ejemplo, a los alcaldes, ¿no? A los gobiernos regionales. El Congreso de la República del Perú también fiscaliza permanentemente a los ministerios, ¿no? Fiscaliza también al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional. Yo he visto muchos procesos de interés público, temas de interés público, ¿no? Qué sé yo, violencia contra la mujer, o de repente un caso de discriminación, o un caso laboral, ¿no es cierto?, donde un congresista fiscaliza y manda una carta, de repente un juez manda un escrito, participa. Es decir, es normal que los jueces, que los congresistas, perdón, intervengan en procesos judiciales. Es normal, es parte de su función. Entonces, yo creo que discrepo un poco de varios comentaristas que señalan que per se es inconstitucional que el Congreso fiscalice a los jueces y a los fiscales. Es parte del deber del Congreso fiscalizar a todo el mundo, ¿no es cierto? No solo en el Perú, sino en cualquier democracia. Esa es la chamba del congresista, defender a sus representados, y si cree que hay algo en un proceso judicial donde tiene que intervenir, puede intervenir. Pero obviamente el Congreso no tiene potestad para doblarle la mano al juez o al fiscal. ¿El congresista qué podrá hacer? Mandar una carta, mandar un oficio, mandar un informe, participar en una audiencia. Todo eso puede hacer, pero el congresista no le puede ordenar a un juez que falle de una forma o de otra forma, porque el juez es independiente. Y si el juez considera que el congresista no tiene razón, el juez no se dejará amilanar, ¿no? Entonces, una cosa es fiscalizar, mandar cartas, fastidiar, y otra cosa es vulnerar la independencia de los poderes. Yo acá pienso, Tito, que no hay en realidad una vulneración de la independencia de poderes. ¿Cuál creo yo que es la arbitrariedad, no? La arbitrariedad es que yo creo que no se justifica tener una comisión solo para fiscalizar jueces y fiscales, porque ahí ya hay un ensañamiento, ¿no? Y alguien te podría decir, ¿por qué no creamos una comisión también para fiscalizar alcaldes? ¿Por qué no creamos una comisión para fiscalizar a los gobiernos regionales, o a los hospitales públicos, o a los colegios públicos? Entonces, yo creo que la competencia es legal, pero que es impertinente crear una comisión solo para esto, porque el trabajo de los congresistas es la fiscalización en general y no de un sector en desmedro de otro sector. Ahora, ¿no? como bien señalas, efectivamente, el Congreso, la Constitución reconoce la atribución de fiscalización en el Congreso de la República, y esto se mantiene con las reformas constitucionales aprobadas recientemente. Por ejemplo, los partidarios de esta reforma podrían señalar que el artículo 96 de la Constitución reconoce la facultad del Congreso de solicitar informes a diversas instituciones públicas. Sin embargo, no incluye la Constitución al Poder Judicial dentro de esta facultad. Y por otra parte, el artículo 97, que se refiere más directamente a la facultad de fiscalización, señala que se puede establecer comisiones y que es obligatorio presentarse ante ellas. Sin embargo,
comisiones, como señalas, específicas para fiscalizar a fiscales y jueces. ¿No crees que en determinada coyuntura política podría, de alguna forma, subordinar al poder legislativo al poder judicial? A ver, el Poder Judicial es independiente, ¿no es cierto? Mira, a ver, hagamos una comparación con otras entidades del Estado que pueden ser objeto de fiscalización. Los congresistas pueden fiscalizar a un ministerio, pero eso no significa que un congresista le va a quitar su independencia al ministro, ¿no? Igual a un alcalde, ¿no? El congresista lo puede fiscalizar, pero eso no significa que el congresista va a ser el jefe del alcalde. Es igual acá, en este caso. Son poderes independientes, solo que el congresista tiene una función de representación y la función de representación incluye gestionar intereses. Imagínate que hay un congresista que es el congresista, qué sé yo, por Ayacucho, y de repente los sindicatos de trabajadores de Ayacucho tienen un problema con el gobierno regional y el congresista quiere meterse a ver cómo va este proceso judicial, laboral, por ejemplo. Es normal que el congresista participe, que mande un oficio, y como yo te digo, es una práctica común. En mi experiencia como litigante y además como asesor en el Tribunal Constitucional, a cada rato los congresistas mandan cartas en expedientes judiciales. Entonces, es normal, está bien, no es mala la fiscalización. Lo que está mal es una comisión solo para eso, ¿no es cierto? Porque eso te revela que hay un interés desmedido en fastidiar, hostigar a jueces y fiscales. Tiene que haber, está la comisión de fiscalización para todos. No se justifica crear una comisión solo para jueces y fiscales, porque entonces habría que crear comisiones para todos, ¿no? Para alcaldes, para gobernadores regionales, para ministros, etc. Y esa no es la idea, ¿no? Ahora, Ese es teniendo en cuenta el perfil político de Waldemar Cerrón, el de su partido, ¿qué crees que podría estar detrás de este interés específico de fiscalizar al Poder Judicial? Bueno, el Poder Judicial en el Perú se ha caracterizado también, hay que ser claros en esto, por ponerle un montón de cáscaras de plátano o piedras en el camino al Congreso. El Congreso muchas veces ha iniciado procedimientos y el Poder Judicial los ha paralizado. Recordemos que cuando había que escoger, por ejemplo, al defensor del pueblo, el Poder Judicial a través de medidas cautelares paralizó la elección del defensor del pueblo. Y esas eran medidas cautelares, yo creo, excesivas, que iban más allá de las competencias del Poder Judicial y que estaban prácticamente impidiendo que el Congreso cumpla su rol constitucional, ¿no? Sí o sí tenía que escoger un defensor del pueblo, pero por una cautelar lo parabas, ¿no? Igualito, hubo un caso también bien controversial que tiene que ver con la elección de Pedro Castillo, ¿no? Un juez que dicho sea de paso es el mismo juez que paró la elección del defensor del pueblo. Este mismo juez, con una medida cautelar, impidió que el Colegio de Abogados de Lima escoja al miembro que faltaba del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Es decir, los jueces en el Perú hacen barbaridades, ¿eh? Hacen barbaridades muchas veces. Entonces, seguramente eso es lo que Waldemar Cerrón quiere cuestionar, ¿no? Quiere decir, oye, si la próxima vez que el Poder Judicial haga algo así que me parece medio raro, desde el Congreso le vamos a sacar, entre comillas, la mugre, ¿no? De repente esa es su visión de las cosas, ¿no? O luego, bueno, de repente también está la idea de querer desde el Congreso defender a gente que tiene procesos penales, ¿no? El caso de Vladimir Cerrón podría ser también, pero ese es un tema especulativo, ¿no? Alguien podría pensar eso de repente. Ahora, yendo a otra parte de Hispanoamérica, tenemos que en México se ha aprobado una reforma judicial que se distingue de la propuesta por Waldemar Cerrón al plantear la elección popular de los operadores de justicia. Esta reforma recientemente ha sido, digamos que alabada en un artículo publicado por Vladimir Cerrón. ¿No consideras que puede haber alguna similitud en el tema de fondo y en las intenciones entre esta propuesta mexicana, esta reforma mexicana y las intenciones que puede tener un partido como Perú Libre detrás de la fiscalización del Poder Judicial? ¿No consideras que hay algún riesgo proviniendo de este partido político? A ver, evidentemente, Tito, los partidos políticos que no son democráticos, que buscan
instaurar un modelo autoritario, siempre buscan el control de toda institución independiente, incluyendo la institución del Poder Judicial y la institución fiscal. El mismo Vladimir Cerrón lo dijo, ¿no? Cuando Pedro Castillo fue electo presidente, él dijo, nosotros hemos tomado el gobierno, pero no hemos tomado el poder. Para tomar el poder hay que tomar el Poder Judicial. Eso lo dijo. Es decir, la construcción de cualquier dictadura requiere la eliminación de todos los poderes independientes. Y por eso es que Perú Libre ha buscado siempre en el Perú llamar a una asamblea constituyente, porque la asamblea constituyente le permite prácticamente cerrar el Poder Judicial y hacerlo de nuevo, ¿no? Entonces, esa es la línea del socialismo del siglo XXI. Esa es la línea. Pero claro, cuando hablamos de este proyecto, también hay que analizar lo que plantea el proyecto en sí, ¿no? Sí. Yo estoy en contra del proyecto, ¿eh? Yo estoy en contra del proyecto, pero por ser un proyecto que no se justifica, que es un poco discriminatorio, ¿no? ¿Por qué comisión de fiscalización de jueces y no de alcaldes, de gobernadores, etcétera? A ver, respecto de la elección de jueces por voto popular, hay muchos países en el mundo donde los jueces son elegidos en parte por voto popular. En muchos estados de los Estados Unidos y en Japón, por ejemplo, ocurre eso también. Pero estos países democráticos combinan la elección popular con otros métodos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en la mayoría de estados, el gobernador del estado nomina a los jueces, el Senado del estado confirma a esos jueces y después de que cumplen un primer periodo de 5 años, la ratificación ya lo ve el pueblo a través de un referéndum. Entonces se combinan mecanismos de designación con mecanismos de votación popular. Y yo creo que los mecanismos de votación popular son válidos porque muchas veces incrementan la legitimidad de los jueces, de los fiscales también, ¿no es cierto? El problema con la propuesta de México es que no combina la votación, la elección, con otro método, sino que te dice de frente, votación, punto. Y eso es un sistema que, además de México, solamente existe en Bolivia. Y en Bolivia, Evo Morales utilizó eso para controlar mejor el sistema de justicia, porque los opositores les ponían trabas, no le dejaban ser candidatos, pero en cambio los que eran partidarios del gobierno, a esos sí les permitían, digamos, ser candidatos, ¿no? La elección directa de jueces y fiscales es peligrosa, pero yo creo que sí es pertinente y adecuado combinar un mecanismo de elección con otro tipo de mecanismo. Perfecto, Lucas. Vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar más la situación política del Congreso. Seguimos en Informe Extra acompañados de Lucas Gersi, abogado constitucionalista y analista político. En el bloque anterior analizamos la constitucionalidad de la propuesta de ley presentada por Waldemar Cerrón. Ahora pasemos a ver más la situación política del Congreso. El actual Congreso de la República ha adoptado diversas medidas que han sido bastante controvertidas y que generan polarización. Con respecto a las que podrían ser calificadas de positivas, digamos, tenemos, por ejemplo, para empezar, la vacancia de Pedro Castillo, la inhabilitación de Martín Vizcarra, el tema en el que tal vez podríamos discrepar de el retorno a la bicameralidad, regresar a la reelección de parlamentarios, eliminar el lenguaje inclusivo, entre otras medidas. Hay un sector político en el país marcadamente antiparlamentario que, por estar en contra de estas medidas adoptadas por el Congreso, habla de una dictadura congresal. Califican al Poder Legislativo de dictadura congresal o de dictadura cívico-congresal. ¿Tiene fundamento hablar de dictadura congresal como concepto? ¿El Perú está sometido a una dictadura congresal, Lucas? A ver, gracias, Tito. Antes de responder esta pregunta, creo que hay que dar un poco de contexto. El Perú, a diferencia de la gran mayoría de países latinoamericanos, no es un país presidencialista,
El Perú es básicamente un sistema constitucional semipresidencialista. El Perú tiene básicamente el mismo sistema constitucional que Francia. La Constitución peruana, su parte orgánica, es una copia de la Constitución francesa. Entonces, en el Perú, el gobierno es semipresidencialista. En el Perú tenemos un presidente, pero también tenemos un primer ministro. En el Perú, los ministros, para poder jurar su cargo, tienen que ser ratificados en su puesto por el Congreso. Y así como el Congreso tiene que ratificarlos, el Congreso los puede censurar, los puede remover. El Congreso peruano es tan poderoso que el Congreso peruano puede remover, destituir al presidente de la República también. Es decir, en el Perú no hay una separación fuerte entre Ejecutivo y Parlamento, como ocurre de repente en México o en Estados Unidos. En los Estados Unidos, la Cámara de Diputados no puede interrogar o censurar al secretario de Vivienda o de Comercio. En el Perú sí. El Perú tiene un sistema constitucional diferente. Lo que ocurre es que en el Perú un montón de gente no le gusta o no quiere aceptar o no entiende que el Perú es semipresidencialista. En el Perú el Congreso manda. El Ejecutivo es responsable frente al Congreso. Ese es nuestro sistema constitucional. Si a alguien no le gusta y quisiera que el Perú tenga un sistema presidencialista puro, que promuevan un cambio de la Constitución. Pero en el Perú tenemos semipresidencialismo. Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, ¿hay en el Perú dictadura parlamentaria? No, no existe tal cosa. Eso es un eslogan publicitario de un sector que no está representado en el Congreso, porque es un sector que no tiene aceptación popular y es un sector de gente pues politizada que simplemente está en contra de lo que dice el Congreso. Pero si tú estás en desacuerdo con el Congreso, eso no significa que el Congreso sea una dictadura, ¿no? Para que haya una dictadura, tiene que haber una voluntad de una persona o de una facción que triture a la oposición. En el Perú tenemos un Congreso recontra fragmentado con un montón de facciones y las cosas que se aprueban después de intensas negociaciones y después de consenso. Tenemos una política de consenso, no una política de dictadura, ¿no? Entonces, con todo cariño y todo respeto a los representantes de la izquierda peruana que hablan de dictadura parlamentaria, yo creo que no tiene pues esa tesis ni pies ni cabeza. Podemos hablar de decisiones parlamentarias acertadas, de decisiones parlamentarias desacertadas, podemos hablar de decisiones parlamentarias populistas o inclusive inconstitucionales, pero dictadura parlamentaria, eso no tiene ni pies ni cabeza y es un galimatías, es un sinsentido conceptual también. Ahora, con relación a las medidas adoptadas por el Congreso, digamos, más cuestionables, ¿cuáles consideras que son las más negativas que han salido últimamente? Correcto. A ver, yo creo que la mayor parte de las cosas que el Congreso ha aprobado en realidad, en general, son acertadas, ¿no es cierto? El Congreso, por ejemplo, yo creo que al regresar a la bicameralidad fortalece el marco constitucional peruano. El Congreso ha dicho que el presidente ya no puede cerrar el Congreso sobre la base de interpretaciones cuestionables como las que hizo Martín Vizcarra en el año 2018. El Congreso en general está haciendo un trabajo interesante. ¿Cuáles son las partes más negativas, no? Yo creo que la decisión más negativa que ha aprobado el Congreso tiene que ver en realidad con la minería informal, ¿no? En el Perú hay un problema muy grave, que es el problema de la minería informal. La minería informal en el Perú mueve muchísimo más dinero que el narcotráfico. Y la minería informal está asociada con grandes cantidades de delitos, con las mafias de extorsión, con el tráfico de personas. Hay ataques con explosivos contra la minería formal por parte de la minería informal. Si los mineros informales en el Perú tienen un régimen de inmunidad. Si ellos contaminan el medio ambiente, por ejemplo, nadie los puede denunciar. Pueden hacer cualquier cosa, tienen una inmunidad para destruir el medio ambiente y atacar a la gente y hacer barbaridades, ¿no? Entonces,
Lo que yo critico es que el Congreso, este régimen de inmunidad, en lugar de ya cortarlo, lo ha extendido. Y eso es el equivalente a... En el Perú no tenemos narcopaís, ¿no? Tenemos un país que amplios sectores están controlados por la minería informal. Yo creo que ese es el tema donde el Congreso ha cedido a esta presión y ahí hay un problema, yo creo, muy grande. Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de algo muy negativo que el Congreso debería trabajarlo mejor. Ahora, con relación a las reformas constitucionales, los que están en contra de estas reformas señalan que en realidad no se trata de reformas constitucionales, sino que se estaría creando una nueva constitución y a ti te cuestionan por haber encabezado, digamos, un movimiento contra una asamblea constituyente, pero no cuestionar las reformas constitucionales que se vienen llevando a cabo. ¿Cómo responderías a estas críticas? No, esa crítica, la verdad que, mira, perdona que sea fuerte en esto que voy a decir, pero no me produce ningún respeto. Esa es una crítica de mala fe. Y si no fuera tan penosa la crítica, me provocaría en verdad risa. ¿Ya? ¿Por qué motivo? Porque el Congreso ha aprobado un cambio, en verdad, que es regresar de la unicameralidad a la bicameralidad, ¿no es cierto? Lo que pasa es que para ejecutar ese cambio hay que cambiar un montón de artículos en la Constitución, porque donde antes se decía congresistas, ahora se tiene que decir senadores y diputados. Es decir, se han cambiado como 60 artículos de la Constitución, pero no son en realidad 60 cambios. Es un cambio que incide lingüísticamente sobre 60 disposiciones, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, el único cambio que se ha aprobado es la de unicameralidad a bicameralidad. Solo que para hacer eso hay que cambiar un montón de artículos, ¿no? Entonces es una demagogia decir, han cambiado 60 artículos, es una nueva constitución. No, no es una nueva constitución, esa es una demagogia, ¿no? No es que se ha cambiado todo, es un cambio nomás en realidad. Entonces, la gente que dice eso, en verdad está buscando engañar a la opinión pública, ¿no? Es un engaño. O sea, claro, efectivamente, ellos ponen bastante énfasis en el número de artículos, pero sin señalar pues, el tema de fondo en cada artículo, no solamente ven el número. Bueno, vamos ahora a una pausa, Lucas, y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra acompañados de Lucas Gersi. Lucas, con relación a las reformas constitucionales últimas, tenemos que durante el gobierno de Vizcarra se aprobaron reformas constitucionales a través de un referéndum que fue bastante popular. Sin embargo, ahora se están dando un retroceso o adoptando medidas que son contrarias a este referéndum a través de un Congreso que no goza de popularidad. ¿Qué puedes señalar con relación a la diferencia entre la popularidad o impopularidad de ciertas instituciones y políticos y la legitimidad de instituciones que pueden ser impopulares como el Congreso de la República? A ver, buena pregunta, Tito. En el Perú es posible aprobar ciertas reformas normativas a través de referéndum, pero lo que se aprueba a través de un referéndum no es que sea eterno y nunca se puede cambiar. De hecho, la ley establece un periodo de 4 años donde lo que se aprobó por referéndum no se puede cambiar. Pero vencido ese periodo de 4 años, esas normas sí se pueden cambiar. Entonces, no hay ningún vicio de inconstitucionalidad en que se hayan cambiado, modificado estas normas, ¿no? Luego, la verdad, yo soy muy escéptico a este tema de la popularidad, la impopularidad, la legitimidad, ¿no es cierto? Porque las encuestas finalmente van a ser subjetivas también. Luego, el tema de la legitimidad es muy, muy gaseoso, ¿no? Es muy gaseoso. A veces legítimo es el que grita más en la calle, legítimo el que grita menos. Nosotros tenemos un Congreso, el Congreso tiene atribuciones constitucionales, si hay votos para aprobar o no aprobar, esa es una aprobación o no aprobación válida. Una norma no es inconstitucional por ser popular, y una norma no deja de ser inconstitucional por ser popular, ¿no es cierto? El análisis de lo que conviene, el análisis de lo que es una buena o mala política pública
Y el análisis de lo que es constitucional o inconstitucional va en paralelo de lo que es popular o impopular, ¿no? Hay muchas cosas profundamente injustas y que son pésimas ideas que pueden ser populares. Yo el día de mañana puedo decir, oye, ¿sabes qué? Control de precios. Vamos a controlar el precio del pan. De repente va a ser una medida popular, pero el efecto de eso va a ser que no va a haber pan, va a haber colas y la gente no va a poder desayunar, ¿no? Yo puedo decir, ¿sabes qué? El día de mañana, pena de muerte por consumo de marihuana. Todos los que consumen marihuana fusilados. Seguramente va a ser popular, ¿no? No por eso tenemos que adoptar esa medida. Es decir, en un Estado constitucional de derecho, el tema de la popularidad no es el criterio, digamos, principal, ¿no? Y si lo adoptamos como criterio principal, estamos, yo creo, cavando también la tumba del Estado de Derecho, ¿no? Y entonces es un elemento que hay que considerar, pero no es el elemento que lo define todo, ¿no? Tampoco. Claro, efectivamente, ¿no? Coincido contigo en ese punto, pero lamentablemente hay una demagogia que conduce a relacionar la legitimidad o la legalidad de las acciones del Congreso y las instituciones públicas con la popularidad o la aparente popularidad ya sea de las encuestas o de quienes llenan la Plaza San Martín y la Avenida Abancay. Bueno, Lucas Gersi, abogado constitucionalista, analista político y profesor de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad San Martín de Porres. Lucas, ha sido un gusto. Muchas gracias, Tito. Encantado de conversar contigo y gracias por la invitación al programa. Un saludo. Un saludo, igualmente. Chao. Gracias. Gracias. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.